Las calles de Buenos Aires siempre parecían más frías cuando uno llevaba el corazón roto. Mariela Ramírez lo supo aquella noche en que la ciudad, indiferente a su tragedia, se cubría con un manto de humedad y viento. Sus dedos, enrojecidos por el frío, se aferraban con fuerza al gastado libro de enfermería que había sido su brújula en tiempos mejores, cuando soñaba con salvar vidas en hospitales llenos de esperanza y luz. Ahora, ese mismo libro era el único testimonio de quien había sido antes de que la tormenta de su vida la arrasara. Había pasado un año desde que todo empezó a derrumbarse. Mariela, de 28 años, cargaba con una determinación que pocas veces se ve en alguien de su edad, pero también con un peso que habría aplastado a cualquiera. Su madre, que siempre fue su refugio, enfermó gravemente, y el costo de los tratamientos devoró lo poco que tenían. Mariela abandonó sus estudios para cuidarla, para estar ahí en cada respiración difícil, en cada noche sin sueño. Pronto, las facturas se acumularon como una avalancha, silenciosas y letales. El pequeño departamento que compartían en Almagro dejó de ser un hogar y se convirtió en un recuerdo. Mariela se encontró durmiendo en bancos de parques, con una mochila raída como su único equipaje. Pero incluso entonces, nunca dejó de cuidar el libro. Lo volveré a usar algún día, se repetía, como si las palabras fueran un talismán contra el vacío. Esa noche en particular, el cielo de Buenos Aires se había abierto en un llanto incesante. La lluvia perforaba su delgado abrigo, y el aire frío cortaba como navajas. Mariela buscó refugio en el portal de un edificio elegante, cuyos mármoles brillaban como un espejismo en medio de su desamparo. Sabía que la echarían si alguien la veía, pero el cansancio la vencía. Se acurrucó, abrazando su libro contra su pecho como si con eso pudiera protegerse del mundo. La ciudad no se detenía, pero para Mariela, todo parecía haberse congelado en un susurro incómodo de desesperación. Cada gota que caía sobre el suelo resonaba como una cruel burla del tiempo que seguía avanzando, indiferente a su lucha. Y entonces, en medio de la penumbra y el eco de la lluvia, una figura apareció. Los pasos eran firmes, pero vacilantes, como si aquel hombre no esperara encontrar lo que estaba a punto de descubrir. La noche no prometía más que incertidumbre, pero algo, quizás el destino, empezaba a mover sus hilos invisibles. En lo alto de una torre de cristal que se erguía sobre el corazón palpitante de Buenos Aires, Ángel Montero observaba el horizonte. Desde aquella oficina que parecía flotar entre las nubes, la ciudad se extendía como un tablero de ajedrez, una mezcla de caos y perfección. Era el reflejo perfecto de su vida, ordenada por fuera, pero un torbellino por dentro. A sus 45 años, Ángel era el hombre que muchos admiraban y otros envidiaban. Un desarrollador inmobiliario que transformaba terrenos olvidados en joyas arquitectónicas. Su apellido era sinónimo de éxito, pero pocos sabían lo que había sacrificado para llegar ahí. En los titulares, lo llamaban el mago del concreto. En privado, se sentía como un prisionero en un castillo de lujo. Las luces de la ciudad titilaban en la ventana como estrellas caídas, pero Ángel no las veía. Su mente estaba en otro lugar, en una habitación apenas iluminada, donde su padre, don Pascual, luchaba contra los estragos de una demencia implacable. Cada visita al hogar familiar lo dejaba con una mezcla de culpa y desesperación. A pesar de sus recursos ilimitados, Ángel se sentía impotente frente a la fragilidad de aquel hombre que alguna vez había sido su héroe. Las paredes de su oficina estaban adornadas con maquetas de rascacielos y fotografías de inauguraciones, pero ninguna de esas imágenes reflejaba su verdadera vida. Había construido imperios, pero no sabía cómo construir relaciones. Las largas jornadas y las reuniones interminables lo habían alejado de todo lo que importaba. Sin esposa, sin hijos, y con un puñado de amistades superficiales, Ángel llevaba su soledad como un traje bien ajustado, incómodo pero habitual. Esa noche, mientras el mundo a su alrededor se preparaba para dormir, Ángel seguía atrapado en su rutina. Revisaba planos y balances, intentando acallar la voz que le susurraba en la cabeza que estaba perdiendo algo más valioso que el tiempo. De vez en cuando, levantaba la mirada hacia el retrato de su padre que reposaba en su escritorio, como un recordatorio mudo de lo que no podía reparar con dinero.
El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era el cuidador de don Pascual. «Hoy ha tenido una noche difícil», dijo al otro lado de la línea. Ángel cerró los ojos, apretando el puente de su nariz como si eso pudiera contener el peso de su mundo. Salió de la oficina y se dirigió a casa, atravesando la ciudad que él mismo había ayudado a construir. Bajo la lluvia que empezaba a caer, las calles de Buenos Aires parecían más vivas que nunca. Entre las sombras y los charcos, algo o alguien aguardaba, listo para cruzarse en su camino y cambiarlo todo. La lluvia caía sin tregua, como si el cielo estuviera desahogando una pena largamente contenida. Buenos Aires, con sus esquinas empapadas y luces parpadeantes, adquiría un aire de melancolía. Las gotas rebotaban contra los adoquines, formando pequeños ríos que arrastraban hojas y reflejos de neón. Era una noche que se sentía más pesada, más densa, como si algo en el aire estuviera a punto de cambiar. Ángel Montero avanzaba hacia su edificio, con el abrigo bien ajustado y la mirada fija en el suelo. El sonido de sus zapatos al chapotear se mezclaba con el murmullo lejano del tráfico. Había tenido un día agotador y, aunque el cansancio lo envolvía, su mente seguía repasando listas de pendientes y estrategias para los proyectos que lo esperaban. Al llegar al portal de su edificio, una figura encorvada llamó su atención. Allí, bajo el alero, una joven intentaba resguardarse de la lluvia. Su delgado abrigo estaba visiblemente empapado, y su cabello caía en mechones desordenados que se pegaban a su rostro. A pesar de su evidente vulnerabilidad, había algo en su postura que exudaba una fuerza silenciosa, como si el frío y la lluvia no fueran suficientes para quebrarla. Ángel se detuvo, algo desconcertado. La escena no encajaba con el orden meticuloso de su vida. Por un momento, pensó en seguir de largo, pero algo lo detuvo. Fue el libro que ella sostenía con ambas manos, como si fuera un tesoro. La portada desgastada apenas dejaba entrever un título relacionado con enfermería. A pesar del diluvio, ella lo protegía con un cuidado reverencial. La joven levantó la vista, y sus ojos, grandes y oscuros, se cruzaron con los de Ángel. Había en ellos una mezcla de cansancio, orgullo y algo que él no pudo identificar de inmediato, pero que le resultó imposible ignorar. «¿Está bien?», preguntó él, su voz firme, aunque teñida de incertidumbre. Ella dudó antes de responder, como si sopesara cada palabra. «Solo estoy esperando que pase la lluvia», dijo, con una dignidad que desentonaba con su situación. Ángel miró hacia la calle desierta y luego hacia el edificio detrás de ellos. Algo en él, algo que llevaba años dormido, se despertó en ese instante. Sin pensarlo demasiado, habló. «Entre. Aquí no puede quedarse». La joven titubeó. Desconfianza, orgullo, y quizá un atisbo de esperanza, luchaban en su rostro. Finalmente, asintió. No había alternativa más cálida que aquel extraño hombre que le ofrecía refugio. Mientras subían en el ascensor, el silencio entre ellos era palpable, pero no incómodo. Ángel notó las gotas que caían del libro y quiso ofrecerle una toalla, pero no se atrevió. No entendía por qué este encuentro lo tenía tan fuera de balance, pero no podía ignorar la sensación de que, en esa noche lluviosa, algo importante estaba empezando. La puerta del departamento se abrió, y con ello, un nuevo capítulo que ambos, sin saberlo, estaban a punto de escribir juntos. El apartamento de Ángel era un reflejo de su vida, impecable, funcional y carente de cualquier signo de desorden emocional. Las líneas modernas de los muebles se mezclaban con un silencio casi opresivo, interrumpido solo por el zumbido bajo de la calefacción y el golpeteo ocasional de las gotas de lluvia en los ventanales. Mariela, de pie junto a la entrada, observaba con disimulo aquel mundo que parecía tan ajeno al suyo, mientras el agua de su abrigo formaba un pequeño charco a sus pies. Ángel le indicó con un gesto que lo siguiera hasta la sala. Sin cruzar miradas, buscó una toalla en un armario cercano y se la entregó. «Puedo llamar a alguien si necesitas quedarte en otro lugar», dijo con voz neutral, aunque una extraña curiosidad lo atravesaba como un hilo invisible. Mariela negó con la cabeza. «No tengo a nadie, pero no quiero incomodar. Solo necesito un lugar para secarme un poco».
Ángel asintió lentamente, evaluando sus palabras. Antes de que pudiera responder, un sonido distante rompió el momento. Una voz masculina, grave, casi como un eco. «¿Ángel? ¿Es hora de mi té?» Ángel tensó los hombros y se giró hacia el pasillo. «Espérame aquí», dijo, y desapareció tras una puerta entreabierta. Curiosa pero respetuosa, Mariela permaneció en la sala. La decoración impecable no le daba pistas sobre el hombre que había tenido la amabilidad de abrirle su puerta. Sin embargo, algo en la voz que había escuchado la inquietó, como un eco de algo familiar. Pasaron unos minutos, y finalmente la puerta se abrió. Ángel regresó, pero esta vez no estaba solo. Junto a él, un anciano delgado y de cabello completamente blanco se apoyaba en un bastón, con ojos que parecían atravesar el presente y perderse en algún rincón lejano del tiempo. «Él es mi padre, don Pascual», dijo Ángel, con un tono algo rígido. Mariela esbozó una sonrisa amable y se acercó un par de pasos. «Mucho gusto, don Pascual». El anciano la miró, ladeando la cabeza como un pájaro curioso. Sus manos temblorosas ajustaron el agarre en el bastón. «¿Tú quién eres? ¿Eres de las enfermeras?», preguntó, con una mezcla de confusión y esperanza. Mariela notó la sombra de preocupación en los ojos de Ángel, y sin dudarlo, respondió suavemente. «No, no soy enfermera, aún. Pero puedo ayudar si lo necesita». Don Pascual sonrió débilmente, y algo en su semblante pareció relajarse. Sin decir más, se giró hacia su hijo. «Es buena. Se nota». Ángel parpadeó, sorprendido por el comentario inesperado. Durante meses había intentado aliviar el malestar de su padre, soportando episodios de confusión y momentos de lucidez que llegaban como ráfagas de un pasado casi olvidado. Pero ahora, ante esta desconocida, don Pascual parecía más tranquilo de lo que había estado en semanas. El anciano tomó asiento, y Mariela, con movimientos instintivos, se inclinó para ajustar un cojín tras su espalda. Mientras lo hacía, comenzó a hablarle con una calidez natural, preguntándole sobre sus días y compartiendo anécdotas pequeñas que parecían iluminar el rostro del hombre mayor. Ángel observaba en silencio desde un rincón de la habitación, su mente inundada de preguntas. ¿Qué tenía esta joven que parecía desarmar las barreras que la vida y la enfermedad habían levantado entre él y su padre? No podía explicarlo, pero en aquel instante, algo quedó claro. Mariela no era alguien que pudiera dejar marchar tan fácilmente. La noche avanzaba, pero la conexión que se estaba tejiendo apenas comenzaba. La mañana siguiente llegó con un aire denso, cargado de emociones no dichas. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el tenue silbido de una tetera en el fuego. Mariela, envuelta en una camiseta de algodón prestada y jeans aún húmedos en los dobladillos, observaba cómo don Pascual jugaba distraído con una cucharita, trazando círculos en la superficie de su té. «¿Sabes? Este té me recuerda a mi madre», murmuró el anciano de repente, con los ojos perdidos en algún rincón invisible del pasado. Mariela sonrió, acercándose para ajustar una servilleta en su regazo. «Debe haber sido una mujer muy especial para criar a alguien como usted». Don Pascual la miró, y aunque no dijo nada, sus ojos brillaron con un atisbo de reconocimiento. Ángel, apoyado en el marco de la puerta, observaba la escena desde la distancia, con una taza de café en la mano y un pensamiento enredado en su mente. Había algo casi mágico en la presencia de Mariela. No solo había conseguido que don Pascual recordara algo tan trivial como una taza de té, sino que también había traído una calidez inesperada a aquella casa que, durante años, había sido un refugio frío y distante. Cuando el desayuno terminó, Ángel la llamó a la sala. Ella llegó, secándose las manos en una toalla, con el rostro sereno pero expectante. «¿Pasa algo?», preguntó, sus ojos oscuros explorando los de él con una mezcla de cautela y curiosidad. Ángel dejó la taza sobre la mesa y tomó aire, como si estuviera a punto de cruzar un umbral invisible. «Anoche, mientras observaba cómo interactuabas con mi padre, pensé en algo». Mariela ladeó la cabeza, intrigada, mientras Ángel continuaba. «Sé que estás pasando por una situación difícil, y no quiero parecer invasivo. Pero,
Lo que hiciste por mi padre en solo unas horas es algo que yo no he podido lograr en meses. Ella lo miró, sin saber si lo que venía era un halago, un reproche o una propuesta. Quiero ofrecerte un trato, Mariela. Podrías quedarte aquí, ayudarme con él, con su cuidado. A cambio, yo me encargaría de que tu situación mejore. Ayuda económica, recursos para tu madre, lo que necesites para retomar tu vida y tus estudios. Las palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de significado que se extendían por la habitación. Mariela permaneció en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Es mucho lo que está ofreciendo, respondió al fin, con un nudo en la garganta que no lograba deshacer del todo. Ángel asintió. No lo hago por caridad, Mariela. Lo hago porque veo algo en ti, algo que podría cambiar esta casa, a mi padre, y tal vez incluso a mí. La sinceridad de su tono la desarmó. La balanza invisible entre sus miedos y sus esperanzas oscilaba de manera peligrosa, pero algo en los ojos de Ángel la instaba a confiar, aunque fuera un poco. Antes de que pudiera responder, don Pascual apareció en la puerta con su bastón, rompiendo el momento. ¿Ya vamos al parque? Dijiste que me llevarías hoy, hijo. Ángel miró a Mariela, dejando la pregunta en el aire, como una página aún sin escribir, y se levantó para ayudar a su padre. Ella quedó sola en la sala, con la propuesta latiendo en su mente como un eco, sabiendo que aquella decisión podría cambiarlo todo. Las primeras semanas fueron un torbellino de cambios pequeños pero significativos. La casa Montero, acostumbrada a ecos vacíos y rutinas rígidas, comenzó a llenarse de sonidos que parecían haber estado esperando regresar, el crujir de pasos apresurados, la risa contenida de don Pascual, el silbido del viento que ahora se colaba por ventanas abiertas. Mariela, con un cuaderno siempre a la mano, organizaba las actividades diarias de don Pascual con una precisión casi quirúrgica. Había algo metódico, pero a la vez cálido, en la forma en que manejaba las cosas. Por las mañanas, lo animaba a dar pequeños paseos por el jardín. En esos momentos, don Pascual, aunque algo vacilante, encontraba estabilidad en el brazo que Mariela le ofrecía. «Mira esos rosales», decía ella mientras se inclinaban juntos para inspeccionar un capullo. «Siempre quise plantar rosas», respondía él, con una leve chispa en los ojos que casi se había apagado tiempo atrás. Por las tardes, mientras el sol teñía la sala con un resplandor ámbar, Mariela sacaba un viejo álbum de fotos. Aunque al principio las imágenes parecían meros pedazos de papel, algo en ellas comenzó a despertar a don Pascual. Sus dedos temblorosos pasaban de página en página mientras sus palabras fluían con más facilidad, como un río que volvía a su cauce. Ese era mi hermano menor. Qué travieso era, comentaba con una sonrisa torcida, casi como si estuviera contando un secreto. Ángel observaba estos cambios desde la distancia, siempre manteniendo su fachada de pragmatismo, pero por dentro algo más profundo germinaba. Veía a su padre no solo mejorar físicamente, sino reencontrarse con fragmentos de sí mismo que parecían perdidos. El punto de inflexión llegó una tarde lluviosa. Mariela, después de leer un artículo sobre terapia ocupacional, había ideado un ejercicio para estimular la memoria y las habilidades motrices de don Pascual. En la mesa del comedor, colocó una caja de piezas de madera y comenzó a guiarlo en la construcción de un modelo sencillo de molino. ¿Un molino?, preguntó don Pascual, con una ceja levantada. Claro, como el que mencionaste que veías de niño cerca de la finca de tus abuelos. La expresión de don Pascual pasó de escepticismo a concentración. Poco a poco, con ayuda de Mariela, sus manos ensamblaron las piezas. Para Ángel, que se había detenido en el umbral de la puerta, la escena era hipnótica. La risa de su padre al ver el molino terminado resonó en la casa, tan fuerte y genuina que incluso los muros parecieron estremecerse. «Lo hicimos bien, ¿verdad, niña?», dijo don Pascual, golpeando ligeramente la mesa con el puño, como quien celebra una victoria. Mariela sonrió, pero sus ojos se desviaron hacia Ángel, quien permanecía inmóvil, perdido en el momento. Había algo nuevo en él, algo que no terminaba de desentrañar. Los días siguientes continuaron marcados por pequeñas victorias. Don Pascual recordando el nombre de su primer perro,
sus pasos siendo más firmes durante los paseos, incluso un comentario mordaz que sacó una carcajada a Ángel durante la cena. La calidez que antes parecía un visitante extraño en la casa Montero ahora empezaba a sentirse como en casa. Sin embargo, entre todo este progreso, un aire de expectativa flotaba en el ambiente, como si algo importante estuviera a punto de suceder, algo que los tres sentían pero no podían poner en palabras. El reloj marcaba las 5 de la tarde cuando Ángel estacionó su auto frente al hospital. Afuera, el aire denso y pesado parecía presagiar algo más que lluvia. Mariela, sentada en el asiento del copiloto, jugaba nerviosamente con el borde de su abrigo. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Segura que quieres que te acompañe?, preguntó Ángel, con su voz grave rompiendo el silencio. Ella levantó la mirada, sus ojos oscuros destellando con una resolución que él no esperaba. Sí. Mi mamá tiene que saber que no estoy sola. El hospital, con sus pasillos interminables y aroma a desinfectante, parecía un mundo aparte, un lugar suspendido en el tiempo donde las emociones pendían de un hilo. Cada paso que daban hacia la habitación de la madre de Mariela estaba acompañado por el eco de sus propios pensamientos. Cuando llegaron, Mariela empujó suavemente la puerta. La habitación era pequeña y escasamente iluminada, pero el rostro pálido de su madre parecía iluminar todo el espacio. Aunque sus facciones estaban marcadas por la enfermedad, había en ella una serenidad que contrastaba con el caos exterior. «Mamá, aquí estoy», dijo Mariela, avanzando con pasos vacilantes hacia la cama. La mujer abrió los ojos lentamente y una sonrisa débil pero sincera se dibujó en sus labios. «Mi niña», susurró con esfuerzo. Ángel permanecía en la entrada, sintiéndose un intruso en aquella escena íntima. Sin embargo, cuando los ojos de la madre de Mariela se posaron en él, hubo algo en su mirada que lo hizo entrar. Fue como si ella supiera, como si entendiera el papel que él estaba jugando en la vida de su hija. «¿Y este caballero?», preguntó con voz apenas audible, pero cargada de curiosidad. Mariela le tomó la mano con suavidad, buscando fuerzas en sus propias palabras. «Es un amigo. Me está ayudando mucho, mamá». Ángel, por primera vez en mucho tiempo, se sintió nervioso. Extendió su mano hacia la mujer, pero en lugar de estrechársela, ella simplemente la cubrió con la suya, débil pero cálida. «Gracias», murmuró, sus ojos diciendo más de lo que sus palabras podrían expresar. Mariela sacó una pequeña caja de madera de su bolso, un objeto que Ángel no había notado antes. La abrió con cuidado, revelando un rosario que parecía haber visto mejores días. Lo colocó en las manos de su madre, quienes lo tomaron con una fuerza inesperada. «Lo traje para que no te sientas sola, para que recuerdes que siempre estoy contigo, aunque no pueda estar aquí todo el tiempo», dijo Mariela, sus palabras quebrándose al final. Ángel sintió un nudo en la garganta. Aquella joven, que parecía tan frágil en ciertos momentos, poseía una fortaleza que él apenas comenzaba a comprender. Y en ese instante, la historia de Mariela se entrelazó con algo que él mismo había perdido hacía mucho, una conexión genuina, un propósito más allá de los números y las propiedades. La visita no duró más de 1 hora, pero el impacto fue profundo. Al salir del hospital, Mariela se detuvo en la entrada, mirando hacia el cielo grisáceo. Sus ojos estaban empañados, pero su postura irradiaba una mezcla de alivio y tristeza. «Gracias por venir conmigo», dijo sin mirarlo, su voz apenas un susurro. Ángel asintió, tragándose las palabras que no encontraba cómo articular. Y mientras regresaban al auto, cada uno inmerso en sus pensamientos, una sensación latente flotaba en el aire. El reconocimiento de que esa visita era apenas el principio de algo más grande, algo que ninguno de los dos podía prever. El sol se colaba tímidamente por las cortinas de la mansión, iluminando las estanterías repletas de libros y recuerdos que Ángel nunca había tenido tiempo de revisar. En la sala principal, Mariela caminaba de un lado a otro, con una calma que no pasaba desapercibida. Ella no sabía que Ángel la observaba desde la entrada, ni que, en esos momentos, él sentía que el aire dentro de su hogar había cambiado, un cambio tan sutil que parecía ajeno a todo lo que había conocido hasta entonces.
Don Pascual, en su sillón preferido junto a la ventana, hojeaba una revista antigua, la misma que le había mostrado Mariela semanas atrás. Estaba diferente. Su rostro, aunque todavía marcado por los vestigios de la enfermedad, reflejaba algo más, una chispa, un atisbo de claridad que hacía tiempo no veía. Mariela se detuvo frente a él. Con una sonrisa, le ofreció una taza de té, como si fuera una simple costumbre, pero en realidad era mucho más que eso. Era el puente que había tendido entre ellos, la misma taza de té que al principio le parecía una tarea agotadora. Ahora, era una pequeña victoria. ¿Cómo te sientes hoy, don Pascual?, preguntó, el tono suave, como si cada palabra estuviera impregnada de cuidado. Don Pascual levantó la mirada. Un parpadeo lento, casi como si estuviera reconociendo el presente por primera vez. No lo sé, siento que algo ha cambiado. Su voz, quebrada pero decidida, resonó con una calma inusitada. Ángel observó todo desde la esquina de la habitación, sin poder apartar la vista. La habitación, antes impregnada con la pesada energía de la enfermedad, ahora tenía un aire diferente. Había un algo casi imperceptible pero real, que flotaba entre ellos. «Es el té, don Pascual», dijo Mariela con una ligera risa. «Le hace bien a cualquiera». Don Pascual asintió, aunque su mente parecía estar ya viajando a otros tiempos, a recuerdos lejanos, a los días en que su mente era tan ágil como su cuerpo. Ángel avanzó lentamente, como si el silencio tuviera un peso en el aire. «¿Realmente crees que lo que estás haciendo está funcionando?», preguntó, sin poder evitar la curiosidad. Mariela lo miró de reojo, sin perder la compostura. «Creo que lo que estoy haciendo es más que ayudarlo a recordar. Es darle algo que no tenía antes. Algo que ni él ni yo sabíamos que necesitábamos». Ángel observó la escena con una mezcla de fascinación y asombro. Había algo extraño en la atmósfera, algo que no sabía nombrar. Las rutinas que Mariela había establecido con don Pascual no eran solo prácticas, eran rituales. Y esos rituales, poco a poco, parecían devolverle a su padre una parte de sí mismo que él pensaba perdida para siempre. El médico llegaba ese día, como cada semana, para revisar el progreso de don Pascual. Cuando entró al salón, no pudo evitar notar el cambio. Los informes anteriores hablaban de deterioro, de un cuerpo y una mente que ya no respondían. Pero ahora, algo en el aire decía otra cosa. «Don Pascual», comenzó el médico, revisando los papeles en su mano, «veo una notable mejoría. ¿Cómo se ha sentido últimamente?». Don Pascual, sorprendentemente alerta, levantó la mirada y le sonrió al médico. «Mejor, doctor, mucho mejor». La noticia cayó como una bomba silenciosa. El médico, que había estado anticipando malas noticias, no pudo evitar mostrar una expresión de incredulidad. «Esto es sorprendente», dijo, sin poder disimular el asombro en su voz. «Las mejoras son más que notables». Ángel intercambió una mirada fugaz con Mariela, quien simplemente asintió, sin hacer alarde. En su interior, una pequeña chispa de esperanza se encendió. Aquella mujer que había encontrado sin más, sin saber lo que él necesitaba, estaba creando algo en su vida. Y eso lo desconcertaba. El médico salió de la habitación, dejando atrás un aire de posibilidades abiertas. Mariela se acercó a don Pascual, con una sonrisa en los labios que no había visto antes. «Lo lograste», le dijo, su voz suave pero llena de significado. Don Pascual sonrió con una sabiduría tranquila, como si todo lo que sucediera a su alrededor fuera solo una fase, un proceso que ya había comenzado mucho antes. Ángel se quedó en silencio, sintiendo como las paredes de su propio mundo se desmoronaban lentamente. Y aunque algo en su interior le decía que este cambio era solo el principio de algo mucho más grande, había algo más profundo que lo estaba llamando, algo que no podía entender completamente, pero que sentía con cada fibra de su ser. Antes de que pudiera decir algo, Mariela se giró hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de cansancio y satisfacción. «A veces, las pequeñas victorias son las más grandes», dijo, sin esperar una respuesta. Y con esa frase, dejó el cuarto,
dejándole a Ángel una nueva pregunta flotando en el aire. ¿Cómo era posible que una mujer, tan rota como él, pudiera ser la causa de un cambio tan profundo y transformador? La mansión, antes fría y distante como el alma de su propietario, comenzaba a vestirse de una nueva energía. Las tardes ya no transcurrían en silencio absoluto. Algo había cambiado, algo que se respiraba entre las paredes de la casa Montero. La misma casa que alguna vez se había sentido como un caparazón vacío, ahora acogía risas, conversaciones y la suave melodía de pasos que iban de un lado a otro. Ángel, siempre tan imponente, tan distante, comenzó a notar cómo sus días se deslizaban por algo más que la obligación. Ya no eran solo las reuniones interminables de trabajo o la constante preocupación por su padre. Ahora, había momentos de calma, momentos en los que se permitía observar a Mariela y a don Pascual sin apresurarse a llegar a alguna conclusión. Las rutinas que ella había traído a la casa, el té, las lecturas compartidas, las caminatas por el jardín, se convirtieron en pequeños rituales que transformaban no solo el cuerpo de don Pascual, sino también el espacio que habitaban. Mariela, con su presencia tranquila y decidida, comenzaba a ser una pieza fundamental en esa dinámica que, hasta hacía poco, parecía rota e irremediable. Su rostro, de alguna forma, reflejaba una paz que nunca había estado en esa casa. Pero no solo se trataba de ella. Era el contraste de la ternura que Mariela había traído consigo, la mirada profunda y suave con la que atendía a don Pascual, con la postura rígida de Ángel, que ahora comenzaba a soltar algo de su peso, algo de esa máscara que había llevado durante tantos años. Don Pascual, aunque aún luchando con los límites de su mente, parecía encontrar en esos momentos de conexión algo más allá de la memoria perdida. La manera en que Mariela lo miraba, como si pudiera verlo realmente, como si aún estuviera presente, había sembrado una semilla de renovación en él. Había días en que parecía más despierto, más consciente de su entorno. Mariela, sin decir palabra, lograba que el viejo hombre se soltara, respirara y encontrara momentos de claridad entre el tumulto de la demencia. Una tarde, mientras la luz se filtraba entre las hojas de los árboles del jardín, Mariela y Ángel se encontraron en la cocina, cada uno enfrascado en lo suyo, pero con una especie de comprensión tácita entre ellos. Ángel observaba la forma en que ella movía las manos con destreza, preparando una infusión que él nunca habría considerado beber, mientras él, simplemente, se mantenía en silencio, observando. La relación entre ellos, antes una cuestión meramente funcional, había comenzado a mudar, a adoptar una forma más curiosa. ¿Lo ves?, preguntó Mariela sin apartar la vista de la tetera, mientras la humedad del vapor comenzaba a llenar la habitación. Él está mejor. Ángel asintió lentamente, pero sin palabras. Había algo en sus ojos, algo que estaba más allá de la observación clínica. Como si, por un breve instante, un velo se hubiera levantado y pudiera ver el rostro de su padre, no solo como un hombre envejecido por la enfermedad, sino como un hombre que aún podía ser tocado por la vida, por la humanidad. Mariela sirvió el té y, sin decir más, dejó que el silencio llenara el espacio entre ellos. Era extraño. En algún momento, él hubiera considerado este silencio incómodo, pero ahora no parecía haber prisa por romperlo. Don Pascual, desde su sillón, los observaba con una calma nueva, como si la casa misma hubiera aprendido a respirar con él. El sonido suave de su respiración era la música de fondo, una melodía triste, pero hermosa, como si la vida misma estuviera regresando lentamente a sus venas. Ángel sintió que algo se estaba fraguando, una verdad a medio descubrir, un nuevo lazo, tal vez, que no podía aún nombrar. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a preguntarse si lo que había estado construyendo durante años, una fortaleza de éxito y poder, era lo que realmente había querido. El brillo de la vida, la calidez en los gestos cotidianos, esos momentos aparentemente triviales que Mariela había traído consigo, comenzaban a parecer más significativos que todo el capital acumulado, que todas las propiedades y cifras que una vez definieron su valor. La mansión, llena de ecos, ahora parecía retumbar con la fragorosa quietud de lo que estaba sucediendo. A través de esos cambios, a través de los gestos tan sencillos y llenos de vida, algo estaban haciendo. Y aunque Ángel no sabía aún qué forma tomaría,
lo sentía. Estaba sucediendo. Mientras tanto, en la esquina del salón, don Pascual tocó suavemente la mesa con sus dedos, como si de repente recordara algo. Algo, tal vez, que había estado esperando toda su vida. Pero el silencio era todo lo que quedaba. Y el futuro estaba tan cerca, tan incierto, que ni Mariela ni Ángel podían decir qué vendría después. Solo sabían que, en ese preciso momento, sus destinos estaban entrelazados de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Sin embargo, ese silencio les decía más que 1000 palabras. La lluvia había dado paso a un cielo de plomo, un telón de fondo que parecía presagiar lo que se estaba gestando, como si el universo mismo estuviera suspendido en un eterno suspiro. En la mansión Montero, la quietud que se respiraba no era la de la soledad que Ángel había conocido durante años, sino una calma tensa, vibrante, cargada de algo que apenas podía comprender. Las horas parecían deslizarse, pero el peso de lo que ocurría en su vida lo hacía sentir que cada segundo era una eternidad. Desde su estudio, con las manos apoyadas en el cristal frío de la ventana, Ángel observaba el horizonte de Buenos Aires. La ciudad, con su ruido lejano, se sentía más distante que nunca, como un mundo que ya no lo tocaba. En sus adentros, la transformación había comenzado, pero aún no entendía completamente que lo había cambiado. Algo en el aire, algo invisible pero poderoso, lo había tocado y ahora lo sentía de forma tangible. Una chispa que hasta hace poco había sido impensable. Mariela. El nombre resonaba en su mente como una melodía que se repetía sin cesar. Ella no solo había entrado a la mansión con sus manos cuidadoras y su alma compasiva, había transformado, con su sola presencia, el ambiente que él había construido durante tantos años. La casa de Ángel, que siempre había sido un templo de la eficiencia y la desolación, se había convertido en un refugio de calidez, risas y, sobre todo, en un hogar. El aire ya no estaba viciado por la soledad. El sol ya no se ponía en esa casa sin antes dejar una estela de luz que se colaba por las ventanas. El cambio no solo se veía en la salud de don Pascual, quien, como por arte de magia, había vuelto a recobrar algo que parecía perdido para siempre. Había momentos, cada vez más frecuentes, en los que el viejo patriarca sonreía sin confusión, como si los recuerdos finalmente se hubieran reunido en su mente dispersa. Algo en su alma también se había renovado, como si el hombre que había sido una sombra por tanto tiempo ahora caminara con una nueva fuerza, una nueva conciencia. Todo gracias a ella, a Mariela, la mujer que llegó de la nada para convertirse en el faro de luz que iluminaba las sombras más oscuras. Pero no solo don Pascual había cambiado. Ángel, desde la fría mirada del hombre de negocios que conocía el mundo como un campo de batalla, había sido tocado por algo profundo, algo que no podía encajar en las frías cifras de un balance, algo que era tan efímero como real. El amor por su padre, el respeto por Mariela, la ternura que nacía en su pecho, se entrelazaban de una manera que ya no podía ignorar. El peso de los años dedicados a la perfección se desvanecía ante la simple belleza de lo que sucedía en esa casa. Se sentía perdido, pero en una forma que no le producía miedo. Estaba descubriendo una parte de sí mismo que no sabía que existía. Y en medio de todo esto, la vida seguía su curso, como si el destino ya hubiera sellado lo que estaba por venir. La mansión Montero, esa fortaleza de cristal y acero, había dejado de ser un refugio vacío de emociones, un lugar donde el tiempo solo parecía medir la acumulación de cosas. Ahora era el epicentro de un cambio profundo. Y sin embargo, todo parecía estar a punto de desbordarse, de ir más allá de lo que cualquiera había anticipado. Mariela, con su presencia silenciosa, se había convertido en el alma de ese lugar. Y a medida que se sumergía más en el cuidado de don Pascual, algo indescriptible la unía con Ángel, con su historia, con sus luchas. Un vínculo invisible, que nadie podría romper. Un futuro incierto, lleno de promesas de algo más grande, algo que iba más allá de las decisiones cotidianas, más allá de lo que ellos conocían. La vida, por fin, les había ofrecido una oportunidad para reinventarse, para empezar de nuevo. Pero la historia no terminaba allí, no podía hacerlo. Algo más estaba por llegar, algo que cambiaría todo para siempre.
Algo tan grande, tan inesperado, que ni Ángel ni Mariela podrían haber anticipado, pero que, sin duda, había comenzado a tomar forma con cada paso, con cada respiración. Y ellos, al igual que el sol que comenzaba a asomar entre las nubes, estarían allí para enfrentarlo juntos. Porque esta historia apenas comenzaba a revelarse.